Bienvenido nuevamente a un estudio de la palabra del Señor. El título de esta lección es La zarza ardiente. Así que, queridos amigos, el libro de Éxodo es un libro bastante impresionante donde nos relata grandes historias y a la vez cómo Dios intervino para ayudar a su pueblo. En el libro de Éxodo, en su capítulo 3, y el versículo 7 y 8 como texto para memorizar, dice de esta manera: el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arranca a sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad en que tus planes se hayan cambiado de un momento a otro y crees que el hacer ese cambio puedan repercutir circunstancias difíciles en tu vida? Pero en esta ocasión, así como le sucedió a Moisés, Dios lo llamó para una misión muy especial. Dios llamó a Moisés para cumplir con una comisión importante. Y muchas veces, al momento de leer el texto bíblico, nos damos cuenta que Moisés no fue receptivo rápidamente a ese llamado. No accedió fácilmente a aceptar ese desafío, porque quizás él mismo sabía lo difícil y lo complejo que era ir a ese lugar de Egipto. Pero cuando el Señor llama, sin duda alguna, nos llama muchas veces para una tarea muy difícil. Nada a veces en esta vida puede ser fácil, pero a pesar de ello, mi querido hermano, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Así que hemos de tener fe como lo tuvo Abraham. Ir a donde Dios nos envíe. Ir a donde se debe de cumplir el propósito de Dios. Así que no tengamos dudas. Así como Cristo Jesús hizo la voluntad de su Padre, nosotros hemos también de someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El día domingo nos relata sobre la zarza ardiente. Sabe, mi querido amigo, en esta ocasión nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que Moisés había vivido en un lugar en medio de la naturaleza. Era un lugar donde había pasado tiempo de refrigerio, un tiempo relajado, tuvo su familia, tuvo sus hijos. Además de ello, formó parte de una extensa familia de Jetro, que era su suegro y sacerdote también de ese lugar. La lección nos muestra que Moisés pasó 40 años de su vida trabajando como pastor y disfrutando de la presencia de Dios tal como se revela en la naturaleza. Sin embargo, este tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza. Moisés, durante todo ese tiempo, de acuerdo al espíritu de profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, en su página 227, nos dice que Moisés en ese lapso escribió los 2 libros más antiguos de la palabra del Señor. Y estamos hablando del libro de Job y de Génesis. Así que Moisés recibió vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, también sobre la creación, sobre la caída, también sobre el diluvio, la historia de los patriarcas, pero lo más importante es sobre el plan de salvación. Cómo es que Dios está tratando de ir solucionando, dándole una forma como erradicar completamente el mal de este mundo. Así que en el libro de Éxodo, en su capítulo 3 y el versículo 1 al 16, nos hace una pregunta de qué forma se mostró Dios a Moisés, cómo Dios se presentó a Moisés. Bueno, en el libro de Éxodo, en su capítulo 3 y el versículo 1 al 6, el Señor se presentó a Moisés en el monte de Horeb,
que es considerado como el monte de Dios, y un ángel descendió en una zarza, y a través de esa zarza que ardía en el monte, a Moisés le dio la curiosidad de acercarse a ese lugar para poder presenciar qué es lo que estaba sucediendo. Pero allí Dios se estaba manifestando en ese lugar para recordarle la promesa que había hecho a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que por eso Dios se presentó a Moisés de una manera práctica para que él pudiese recordar que Dios había hecho una promesa a sus antepasados, y era darle la tierra prometida, la tierra de Canaán, para que el pueblo de Israel pudiese poseer esa tierra. Así que la palabra del Señor nos dice de que para Moisés fue algo sorprendente ver esa zarza ardiendo. Pero más que eso, es la presencia de Dios en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos al templo mostramos la mayor reverencia ante Dios? Cuando nos congregamos, no estamos en cualquier lugar, no estamos en un salón de eventos, estamos ante la presencia de Dios, y Dios se merece todo el respeto de sus hijos. Así como Dios ha hecho una promesa al pueblo de Israel, también ha hecho una promesa para su pueblo en este tiempo final, y es llevarlo con él allá en el reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo Dios nos puede preparar para enviarnos a una misión? A Moisés le llevó mucho tiempo. Estuvo mucho tiempo en el lugar donde vivía su suegro Jetro, para que Dios lo volviese a llamar para poder enviarlo para una comisión muy especial. En el día lunes, el título de la lección es El ángel del Señor. El ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente, de acuerdo a Éxodo capítulo 3 y el versículo 2. Pero hay algo curioso. En todas las manifestaciones que se realiza donde un ángel se presenta de parte del Señor, muchas veces hace alusión a Cristo mismo. Es decir, Cristo mismo se presenta delante de aquellas personas a quienes les da una misión, a quienes les da un mensaje, una revelación. Y en este caso, nosotros nos damos cuenta de que también no siempre que se presenta el ángel del Señor se hace referencia a Cristo Jesús. El término ángel, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, se refiere a un mensajero, y también va a depender del libro o el contexto en que se menciona esa frase, el ángel del Señor. En muchos casos el ángel del Señor se refiere en la Biblia a una persona divina. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en su capítulo 22 y el versículo 11 y el versículo 15 al 18, Dios se manifiesta directamente a Abraham. El versículo 11 dice de esta manera: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 15 y 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Versículo 18 dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que aquí el ángel de Jehová es una persona divina que se manifiesta en ese momento o en esa escena. Cuando es así, el ángel del Señor no solo habla en nombre de éste, sino que es el Señor mismo, dice. Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra del Padre. Cristo vino y se hizo hombre para que Él pudiese manifestar y dar testimonio de quién era el Padre. En el libro de Éxodo, en su capítulo 3 y el versículo 7 al 12, nos damos cuenta de que Dios vio la aflicción de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios es quien libera a su pueblo, y Dios también es quien promete una tierra buena y también lleno de abundancia, una tierra donde mana leche y miel. Pues que Dios siempre está allí para intervenir y rescatar a su pueblo de la esclavitud. En este caso quizás no estemos en Egipto, pero muchas veces estamos sometidos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, y de ahí es donde Dios desea sacarnos y rescatarnos.
cuán grande es el amor de Dios que desea redimirnos y restaurarnos en todo momento. Moisés hizo una pregunta interesante. ¿Quién soy yo? Bueno, muchas veces al comprender el significado de lo que sucedería y cuál sería su papel en todo esto, Moisés preguntó por qué había sido elegido por Dios. ¿Te ha pasado en alguna ocasión en donde te has puesto a pensar, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no pudo ser alguien más? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Y muchas veces podemos quejarnos con Dios porque siempre vamos a ser nosotros los elegidos. Pero ¿sabe algo, querido amigo? Dios sabe muy bien que hay ciertas cosas importantes que ve en nosotros y que los demás no lo pueden ver. En el caso de Moisés, mostró su humildad y lo indignante que era él para tomar esa responsabilidad. No presumió, no lo deseó, sino que él se humilló y esperó, analizó si realmente era la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios justamente busca. Hombres humildes y dispuestos para hacer la obra del Señor. Un corazón contrito y humillado es lo que Dios desea. Pero un corazón engreído, un corazón orgulloso, a eso Dios no le agrada. Por eso es que en muchas ocasiones estuvo siempre en desacuerdo con los fariseos, porque ellos siempre querían buscar el primer lugar. El día martes nos habla sobre el nombre del Señor. ¿Por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios y también qué significa su pedido? Bueno, en esta lección nosotros nos vamos a basar en el libro de Éxodo, en su capítulo 3 y el versículo 13 al 12, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta del diálogo y la conversación que tuvo Moisés con Dios. Porque Moisés pensó, pero si yo voy y van a preguntar, ¿quién es ese Dios? Así que Moisés no es que no conocía a Dios, bien sabía, pero que quería conocer a profundidad quién era Dios. El nombre de Dios que se manifestó, se presentó a Moisés en ese momento, es yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Además, Yahvé, el nombre propio de Dios, también es traducido en otras versiones de la Biblia normalmente como el Señor o Jehová. Era conocido por el pueblo de Dios desde mucho tiempo atrás, aunque nunca llegaron a comprender su significado. Por ejemplo, muchos de los otros antecesores o muchos de los patriarcas como Abraham y también Isaac, Adán, Noé, nunca llegaron a comprender qué significaba el nombre del Señor. Pero en este caso, Yahvé indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Es un Dios cercano, íntimo, que interviene en los asuntos humanos, el Dios todopoderoso. También intercede milagrosamente con su poder, pero el nombre divino Yahvé destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Así que el nombre Yahvé es un Dios que está cerca de su pueblo, que cuida a su pueblo, está íntimamente cuidando con amor a su pueblo. También es el mismo Dios que Elohim, Dios poderoso, fuerte, trascendente, el Dios de los pueblos, el gobernante del universo, el creador de todo, pero el nombre Yahvé revela diferentes aspectos de su relación con la humanidad. Así que en ese momento, Yahvé, quien se presentó a Moisés, es Dios mismo tratando de acercarse a la humanidad. Conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico. Muchas personas creen que solo por mencionar el nombre de Dios van a suceder muchas cosas, o solamente por creer en el nombre del Señor, ellos creen que las cosas van a salir o van a suceder milagros. Pero no es así. Nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros proclamamos acerca de quién es Él y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y a la salvación que ofrece,
quienes acuden a Él con fe. Por eso en el libro de Joel, en su capítulo 2 y el versículo 32 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo hemos experimentado esta situación en nuestra vida? ¿Cómo hemos experimentado la cercanía del Señor, de Yahvé, con nosotros? Bueno, yo considero que cuando pasamos por circunstancias difíciles, Dios nos anima y nos motiva a seguir adelante, que quizás nosotros podemos sentirnos desanimados, pero Él siempre está a nuestro lado. El día miércoles tiene como título 4 excusas. 4 excusas Moisés hizo antes de aceptar el llamado. Quizás también nosotros en ocasiones hemos hecho excusas para evadir un compromiso con Dios, para evadir un compromiso con la iglesia, ¿verdad? Cuando nos dan alguna comisión, siempre nosotros decimos, voy a ver si puedo, voy a ver si tengo tiempo, voy a ver si no tengo ningún compromiso ese día. O muchas veces podemos decir como Moisés, ¿verdad? Las 4 ocasiones en que Moisés evadió el llamado que Dios te hacía. Primero es, ¿quién yo soy? Yo no estoy calificado para esa responsabilidad. Además, dice, le pregunta al Señor, ¿y quién eres tú? Yo quiero saber con quién estoy hablando, quién me está invitando. Preguntó, pues, ¿cuál era el nombre del Señor? En un momento parecían tener razón, eran razonables, pero a la verdad no tenían ningún sentido, porque en este caso Moisés conocía quién era Dios. También dice, y si no me creen, era otra excusa. ¿Por qué decía que y si no me creen? Bueno, no quería ir a Egipto porque ya había hecho un intento de rescatar a sus hermanos, pero el plan le había salido mal. Así que en algún momento, pues Moisés quizás no quería aceptar ese llamado por lo complicado y por lo desafiante que quizás era esa misión a la cual el Señor lo estaba llamando. Pero también la 4ª pregunta que hizo Moisés fue más bien una afirmación, porque dijo, yo no soy elocuente, yo no soy bueno para hablar, ¿por qué tengo que ser yo? Pero Dios le dio una respuesta inmediata. Y eso es lo maravilloso, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros podemos tener algunas excusas, pero siempre Dios tiene una respuesta, Dios siempre tiene una solución. Y en este caso Moisés dijo que no podía hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? Inmediatamente estoy enviando contigo a Aarón, tu hermano, quien hablará por ti. Lo que yo te diga, tú le dirás a él y él lo dirá ante el faraón. Así que, hermanos y amigos, Dios siempre tiene una solución a nuestras inquietudes. El día jueves habla de la circuncisión. Es algo curioso porque Dios estaba enviando a Moisés a una responsabilidad importante. Moisés estaba aceptando el gran desafío. No le fue fácil aceptar ese desafío. Pero qué curioso, porque Moisés sabía que tenía que hacer ciertas cosas de acuerdo a los principios que él sabía. Uno de los principios en el pueblo de Israel que se tenía que realizar era que ellos tenían que circuncidar a sus hijos para que se pudiese entregar completamente al servicio de Dios o para que Dios reconociese a ese hijo. En este caso, Moisés se levantó y se fue al lugar, le dijo a su suegro que ya estaba preparado para esa responsabilidad porque Dios le había dado una misión importante. Así que Jetro le dio la bendición y le dijo que la bendición del Señor iba con él. Pero se le olvidó hacer algo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha olvidado primero arreglar las cosas en nuestra familia, en nuestro hogar, arreglar las cosas con nuestra pareja, con nuestros hijos? Muchas veces nosotros queremos hacer la misión que el Señor nos encomienda, pero quizás estamos descuidando en hacer lo primordial, que es arreglar las cosas primero en nuestro hogar. Estaba leyendo un libro muy interesante sobre la predicación y este libro me impactó grandemente porque nosotros no podemos predicar algo que no hemos vivido. Nosotros no podemos predicar algo que no hemos experimentado. Nosotros no podemos predicar algo que no conocemos.
Así que primero tenemos que vivir la palabra del Señor para entonces ir a donde el Señor nos necesite. Este fue el caso de Moisés. Casi moría por ese pequeño detalle, pero su esposa la salvó. Su esposa salvó la vida de Moisés, porque su esposa sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo falta, y cortó el prepucio de su hijo y lo tiró a los pies de Moisés, y solo con la sangre que había salpicado en el cuerpo de Moisés, de esa forma Moisés fue liberado. Así que, queridos amigos, nosotros hemos primero de cumplir con nuestra responsabilidad en nuestro hogar. En este caso, Moisés falló en cumplir con esa condición, que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y ese descuido de parte de Moisés no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Muy interesante. Nuestro hogar es nuestra primera iglesia. Así que, queridos amigos, ¿habrá algo que nosotros hemos descuidado en nuestra vida, a pesar de que estamos cumpliendo con algo que el Señor nos está encomendando? Tengamos mucho cuidado, reflexionemos, analicemos y pidámosle a Dios mucha fortaleza. El día viernes, para estudiar y meditar, el dramático llamado desde la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su experiencia dependieron de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Nosotros sabemos al final cómo terminó la historia, pero pongámonos en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. Durante esos 40 años, una nueva generación de hebreos había crecido, muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él o habían recibido una información distorsionada acerca de su persona. No sé si te ha pasado, pero muchas veces pasa algo que las personas siempre cambian la historia, cambian parte de la historia para que nuestro nombre o nuestra persona quizás pueda quedar mal en algún lugar. Pero a pesar de ello, Dios nos llama. Y si Moisés no hubiese aceptado ese llamado, no estuviésemos hablando de él, ni tampoco tuviésemos ningún registro de Moisés en las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que, mi amigo y mi hermano, Moisés hizo todo lo que Dios le pidió hacer, pero también aprovechó el tiempo cuando estaba en esos lugares lejos de la ciudad o lejos de del lugar donde había sucedido ese problema. Él aprovechó escribir las Sagradas Escrituras. Además, Dios conoce muy bien lo que hay en nuestro ser. Así que en vez de cuestionar y en vez de quejarnos con Dios por el llamado que Él nos da, debiésemos de decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal. Bendiciones.